Muy buenos días, amigos, amigas que me escuchan, hermanos, hermanas. Qué bueno es que usted ha dispuesto su tiempo hoy para que juntos podamos compartir, podamos aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar a través de esta enseñanza virtual, pues un poquito diferente lo que normalmente hacemos en la iglesia, pero como ya sabemos, debido a las circunstancias que estamos viviendo, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. Hoy vamos a centrar nuestra enseñanza en el texto de Isaías 26, del 1 al 21. No vamos a darle lectura a todo el texto, pero vamos a ir viendo capítulos por capítulos en el desarrollo de la enseñanza. Ya usted con más tiempo se tomará el rato para leer detenidamente el texto completo. Transcurría ya el año 765 antes de Jesucristo y 2765 años de nuestra era actual. En ese tiempo, Jerusalén estaba sitiada para ser tomada por el poderoso rey Sennacherib, rey de los asirios. Este hombre enviaba mensajeros para desalentar a los israelitas y les decía, Segunda de Crónicas 23, 10 y 11, ¿por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar sitiados, cercados? Si el rey Ezequías le dice que el Señor tu Dios los librará de mis manos, los está engañando, los está exponiendo ustedes a morir de sed y de hambre. En el verso 13 y 15 dice, no saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países. ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar su país de mi poder? ¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Y vea lo que les decía. Por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por el rey Ezequías. No le crean, pues ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de liberar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados. Mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlo de mi poder. Era una situación muy crítica que estaba viviendo Israel en ese momento. Estaban sitiados, estaban rodeados por sus enemigos, y estos enemigos llegaban para ofender al Dios de los israelitas, al Dios de nosotros hoy. Era una situación de mucho peligro que estaban viviendo. Era una situación muy triste porque estaban en gran peligro. Estaban en una situación crítica. Estaban viviendo momentos difíciles. Entre tanto que este rey Sennacherib, este rey asirio, trataba de hacer desmayar, de desanimar al pueblo de Israel. Entre tanto, el profeta Isaías y el rey Ezequías animaban al pueblo de Dios a confiar en Dios. Y allí en ese momento de desesperación, en ese momento de angustia, en ese momento de inseguridad, en ese momento de peligro,
en el que ellos estaban viviendo, cantaban este precioso cántico de seguridad, de confianza y de protección de Jehová. Mismo texto que vamos a utilizar hoy como base bíblica para el tema que tenemos para hoy. Hoy quiero utilizar el capítulo 26 del libro de Isaías. Y el tema para hoy, nuestra confianza y nuestra seguridad debe de estar fundamentada en Dios. Este capítulo lo podemos dividir en 3 grandes fragmentos. Del 1 al 6 se refiere a la importancia de atribuir el triunfo de Judá a Dios. Del verso 7 al 19 hace alusión a una oración de confianza a Dios en la que se pide su ayuda. Y del verso 20 al 21 es donde se manifiesta la respuesta de Dios a las plegarias de su pueblo. Sobresale en todo este texto, en su conjunto de palabras, el verbo confiar. El verbo confiar, que toma como raíz los conceptos de fe, de apoyarse y de esperar en Dios, amados amigos y hermanos que me escuchan. En estos momentos difíciles que estamos viviendo por la pandemia que amenaza nuestras vidas y el colapso del sistema financiero actual, la pregunta viene: ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿Acaso estamos poniendo la confianza en los muchos colones o dólares que puedan tener la cuenta en el banco? Quizás otros están poniendo la confianza en las casas llenas de alimentos para 2 o 3 meses. Quizás otros en estos momentos de dificultad están poniendo la confianza en las vitaminas y en los alimentos para fortalecer su sistema inmune. Quizás otros ponen la confianza en el alcohol y en el gel. No quiero decir que no sea necesario, o mucho menos utilizarlo. Claro que debemos de utilizarlo. Y claro que tenemos que seguir las medidas que nos dictan nuestras autoridades. Pero, hermanos, ¿en qué estamos poniendo la confianza? Alguien me decía por allí: yo quiero comprar una arma con muchas municiones, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la inseguridad. ¿En qué, amados hermanos, en estos momentos de dificultad, el pueblo de Dios, en qué está poniendo la confianza? Hoy vamos a analizar, a la luz de su palabra, en este texto, ¿qué espera Dios del cristiano? ¿Qué espera Dios de su pueblo en esos tiempos de inseguridad y de dificultad, amados hermanos? Como primer aspecto, quiero indicar, según el verso 3 del capítulo que acabamos de leer, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados amigos, amados hermanos que me escuchan en esta mañana, aquí tenemos una promesa de Dios, y es que Él nos guardará en completa paz, amados hermanos. En aquel tiempo, para los israelitas que estaban sitiados y en gran peligro, había una promesa que los iba a guardar en completa paz. Y hoy esa promesa es patente para nosotros. Pero, amados hermanos, según este texto, ¿quiénes van a recibir los beneficios de la promesa?
Según dice el texto, son aquellos quienes tienen su pensamiento en la crisis del coronavirus. No, amados hermanos, esa promesa va dirigida a aquellos cuyo pensamiento, dice la palabra, que está constantemente en Dios. Importante, amados hermanos, amigos, hacer un análisis. ¿Cuántas veces al día estamos pensando en la situación que está sucediendo? Pero, amados hermanos, ¿cuánto tiempo al día dedicamos a meditar en Dios, a meditar en su palabra, a comunicarnos con Él a través de la oración, a través de la comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo profundizamos en su palabra, meditamos en ella y la llevamos a la práctica? Si confiamos en Dios, Él nos guardará en paz por encima de las circunstancias de la pandemia, de las circunstancias de la situación económica, de las circunstancias de qué va a pasar con mi trabajo, de las circunstancias de qué va a pasar con mi empresa, de las circunstancias de qué va a pasar con el turismo, de las circunstancias, amados hermanos, qué va a pasar con la economía. Amigos, hermanos que me escuchan, ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Sin embargo, nuestra confianza debe de estar fundamentada, debe de estar anclada en el verdadero Dios que todo lo puede y que tiene el control de todas las cosas. Si confiamos verdaderamente en Dios, vamos a experimentar un sentimiento de seguridad, un sentimiento de paz, un sentimiento de esperanza. No importa cuán difíciles sean los tiempos o cuán grande sea tu problema. Nuestro Dios es poderoso y en Él está la fortaleza y en Él está el poder para socorrernos, para ayudarnos en momentos de incertidumbre, en momentos de crisis y en momentos de dificultad. Este mismo sentimiento es el que ayudó a sus discípulos a perseverar, a difundir el Evangelio en momentos de persecución, en momentos difíciles e incluso sufrir el martirio. La esperanza en Cristo de vida eterna, más allá de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, más allá de lo que pueda pasar, más allá incluso de la muerte física. Cuando David decidió enfrentar aquel enorme gigante, no se puso a pensar cuán grande es. Se dice que aproximadamente 2.9 metros de alto. No se puso a pensar cuán fuerte es. Dice que su lanza pesaba casi 7 kilogramos. No se puso a pensar qué tan diestro será este hombre para la batalla. No, amados hermanos, él no se puso a pensar en eso. David decidió confiar en Jehová Dios. Tomó la onda y en el nombre de Dios tiró la piedra. Y dice la palabra de Dios que aquel gran gigante cayó y David pudo vencerlo. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es sobre todo poderoso. Cuando nosotros con nuestros propios esfuerzos apenas terminamos, cuando nosotros con todo lo que podemos hacer llegamos a nuestro final y decimos ya no podemos más, es allí donde Dios apenas inicia. Porque para Él, amados hermanos, debe ser la honra y la gloria, amados hermanos. A veces vemos tan grandes los problemas que nos olvidamos cuán grande es nuestro Dios. Miramos tanto las circunstancias que nos rodean y terminamos perdiendo nuestra mirada y nuestra fe en aquel
Dios que es todopoderoso. Si realmente aprendemos a confiar en Dios, no nos gobernará la angustia, no nos gobernará la incertidumbre, no nos gobernará la desesperación, que nos impiden buscar soluciones inteligentes y sabias. No seremos presa más del temor que nos impide avanzar, que nos paraliza, porque estamos seguros que nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestra roca, amados hermanos. Él es nuestro refugio y en Él estamos seguros. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación y en Él estamos confiados. El problema es que cuando perdemos la mirada en Dios y nos miramos en las circunstancias que nos rodean, lamentablemente comenzamos a hundirnos en nuestros propios temores y en nuestras propias malas decisiones. Pero cuando dejó de mirar a Jesucristo, cuando quitó la mirada del maestro mientras caminaba por el mar, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y le dijo, Señor, ayúdame porque me hundo. Y el Señor fue en rescate de Pedro. No quitemos nuestra mirada de Dios, porque si la quitamos en el momento que lo hagamos, inevitablemente nos empezaremos a hundir, amados amigos y hermanos que me escuchan. Nuestra oración debe ser la oración del profeta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti confía, en quien debe estar nuestra confianza, porque Jehová, el Señor, es nuestra fortaleza. Nosotros sin Dios, dice la Biblia, que somos como tamo que lleva el viento, como aquella basura seca que arrastra el viento por el desierto. Así seríamos nosotros, amados hermanos, sin anclarnos, sin fundamentarnos en Dios. El Señor espera que usted confíe menos en usted mismo y deposite su confianza en el que todo lo puede. Que deposite su confianza en Él, amados hermanos, amados amigos. Un llamado en esta mañana, en estos momentos y en estas circunstancias de dificultad, depositemos nuestra confianza en Dios, depositemos nuestra confianza en Él, que Él todo lo puede, que Él tiene el control de todas las cosas y que detrás de cada situación hay un propósito de Dios. Amén, hermanos. Pero además, según el versículo, ¿qué más espera Dios de su pueblo? Vamos al verso 7. Dios espera que su pueblo encuentre seguridad en Él. Y en el verso 7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. Aquel que confía en Dios debe de caminar en rectitud, debe de tratar de agradar a Dios en lo que hace, amado amigo, amado hermano. Meditemos por un momento. ¿Mi estilo de vida está agradando a Dios? ¿Practico rectitud en mis acciones? ¿Soy una persona honesta conmigo mismo y con los demás? Si la respuesta es sí, usted es una persona renovada por Cristo Jesús. Porque es visible el cambio que a través de las acciones que usted opera ha hecho Dios en usted. Y en el verso 8 del capítulo 26 de Isaías que estamos analizando, dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma.
Amado hermano, aquel que confía en Dios va a encontrar paz, va a encontrar seguridad en las enseñanzas de su palabra. Hay ocasiones en que el camino nos parece ser apacible y fácil para el cristiano. Muchas veces enfrentamos, pero también muchas veces enfrentamos momentos difíciles, momentos críticos como los actuales, momentos de incertidumbre, pruebas, pero a través de las enseñanzas de su palabra podemos descubrir que Dios siempre está allí para ayudarte, para guiarnos, para consolarnos en los momentos más críticos de nuestra vida. En este tiempo, el pueblo de Israel decidió confiar en Dios. En ese tiempo, el pueblo de Israel, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, decidieron confiar en Dios. Aun cuando un gran peligro se avecinaba, el gran rey asirio Sennacherib amenazaba con destruirlos y tenía la ciudad de Jerusalén rodeada. ¿Cómo entender la completa seguridad y la paz que encontró Job al confiar en Dios en medio de la terrible crisis existencial que estaba experimentando? Job había aprendido de Dios a través de una estrecha relación y comunión con Él. Para el verdadero cristiano, los valores y los principios aprendidos en su palabra deben llegar a tomar el control y el gobierno sobre su manera de pensar. Tu nombre y tu memoria, dice su palabra, son el deseo de nuestra alma, decían los israelitas. ¿Cómo nos cuesta controlar, amados hermanos, nuestros pensamientos? ¿Le gustaría a usted que Dios tome el control de su manera de pensar? Si su respuesta es sí, entonces le digo que debemos de meditar en las Sagradas Escrituras y poner por obra los valores aprendidos a través de su palabra. Es solamente de esta manera que los valores y principios aprendidos en la palabra de Dios llegan a tomar el control de nosotros y a gobernar nuestras acciones. Como tantas distracciones, con tantos corre y corre diario, las múltiples ocupaciones y compromisos que mantienen nuestra mente ocupada. ¿Cuánto nos cuesta meditar en la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta sacar el tiempo para aplicarla a nuestro diario vivir? ¿Cuánto nos cuesta disponernos para orar y para meditar en su palabra? Pero si queremos que Dios tome el control de nuestra vida, si queremos hacer la voluntad de Dios, amados amigos, amados hermanos, debemos de meditar en las Sagradas Escrituras. Ellas nos guiarán, ellas nos dirán cuál es el camino y qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que espera Dios de nosotros y cuál es el diario vivir que debe de ir aplicado de acuerdo a sus lineamientos en su palabra. En el verso 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ferviente anhelo de la búsqueda de una íntima relación con Dios. El salmista decía: mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo que brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Demuestra un anhelo ferviente que nace desde lo más profundo del alma de buscar hablar con Dios y de buscar la llenura de su Espíritu Santo
Y eso es, amados hermanos, lo que nos trae paz, lo que te trae seguridad, sin importar lo que está sucediendo, sin importar las circunstancias que nos rodean. En el verso 10 y 11 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Hay personas que deciden no confiar en Dios, que continúan viviendo en el error, viviendo en el pecado, y siguen obrando motivados bajo sus propios criterios. Tienen pésimos resultados de sus malas obras, pero nunca se detienen y miran al cielo, porque sus pensamientos están ensimismados en su propio yo humano, en su propio yo carnal. No miran la majestad de Dios, no ven que la mano de Dios está alzada para castigarlos, hasta que sean castigados por su pecado y su rebelión, por su egocentrismo y por su maldad. El faraón no dejó salir al pueblo de Israel hasta que su primogénito murió. No fue a través del dolor y el sufrimiento la única manera que pudo entender que debía obedecerle a Dios, a ese Dios sublime, a ese Dios todopoderoso, y que debía de obedecerle sin importar lo que Dios le estaba pidiendo. Pedro no entendía la misión de Jesús cuando le mandó orar allá en el huerto del Getsemaní. Se quedaron dormidos. No entendieron que Jesús se preparaba para lo que venía. Entre tanto, los discípulos dormían. Por eso Pedro reaccionó carnalmente cuando trataron de aprender a Jesús y con la espada cortó la oreja del soldado. Y no entendió hasta que el gallo cantó la tercera vez, se acordó de las palabras de Jesús y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Hasta allí pudo entender la misión de su maestro. ¿Cuánto nos cuesta entender la voluntad de Dios cuando nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad? Dios espera, amados hermanos, que su pueblo encuentre seguridad en Él, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de la grave crisis que estamos viviendo. El hombre, el mundo, la sociedad debe entender que solamente podemos encontrarla en Dios. Pero según el verso, según el capítulo que acabamos de leer, ¿qué más desea Dios de su pueblo? Y vamos al punto 3. Dios espera que su pueblo sea bendecido en él. Punto 3. Dios espera que su pueblo sea bendecido en él. Y en el verso 12 del capítulo 26 del libro de Isaías dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué más nos dará Dios? Dice que paz. En hebreo, shalom. Dios desea que recibamos, Dios desea que recibas esa bendición. ¿Qué significa paz? Dice que paz es un estado de tranquilidad, es un estado de sosiego al experimentar el gran amor de Dios por nosotros. Es prosperidad, estar saludable, tener seguridad, sentirnos a salvos, paz. Todo el mundo, amados hermanos, busca la paz, pero lamentablemente el mundo la está buscando en lugares equivocados.
¿Dónde encontrar la verdadera paz? Es precisamente lo que Jesucristo vino a ofrecer a la humanidad. Jesús vino a ofrecer vida eterna y liberación del pecado mediante la reconciliación del hombre con Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 9 y en el verso 6 y 7, dice que Él vendrá como príncipe de paz y que vino a ofrecernos vida gratuitamente. ¿Qué debe hacer para experimentar esta vida eterna? Debe permitir que Dios entre a su vida y que tome el gobierno del yo personal, del yo humano. ¿Cómo nos cuesta permitir que Dios gobierne nuestra vida? Está permitiendo, amado amigo que me ve en esta mañana, amado hermano, ¿está permitiendo usted que Dios gobierne su vida? Es una pregunta para analizar. ¿Tiene Dios el control de su vida? ¿O es el temor o es el miedo que lo está paralizando? Verso 13 dice, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti nos acordaremos de tu nombre. Dios desea que lo reconozcamos como único y verdadero Señor. Otros dioses fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Satanás, el príncipe de esta tierra. Pero dice el escritor, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre, Jesucristo Dios y Salvador. En Él podrás experimentar esa paz, podrás experimentar esa seguridad que solo Él puede dar, esperanza de vida eterna. Hoy estamos viviendo la mayor crisis que hemos experimentado, que nuestra era ha experimentado. El mundo está en suspenso. No se sabe qué va a pasar. Hay una gran crisis, hay una gran incertidumbre. No se sabe en este momento qué va a pasar con la economía. Nadie está seguro. Nadie tiene la seguridad completa y el mundo está muy inestable. Pero también estamos viviendo la mayor crisis espiritual, la mayor crisis es existencial y estamos viviendo una gran pérdida de valores. ¿Por qué? Porque se ha perdido la mirada en Dios. En el verso 14 dice, la confianza debe estar en Cristo Jesús, como dador de la vida eterna. Él es el único camino para alcanzar la salvación, para darnos la seguridad y la confianza en estos momentos de dificultad e inestabilidad que vive el mundo actual. Debemos de depositar la confianza en aquel que todo lo puede, en Jesucristo, el vencedor de la muerte y el dador de la vida eterna. Y termino en esta mañana en el verso 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Encontramos la gran promesa, que hay vida después de la muerte. Dice que nuestros cuerpos resucitarán para morar con Cristo por siempre, con cuerpos nuevos, con cuerpos incorruptibles, para morar con Cristo para siempre. La vida física ya no se enseñoreará de nosotros, y esta es la esperanza de todo cristiano. Esta es la esperanza que nos debe dar la seguridad de vida eterna, amados hermanos. Esta es la esperanza que a pesar de las diferentes circunstancias, esta es la esperanza
que a pesar de las diferentes situaciones que experimentamos, es que en Jesucristo hay vida, que en Jesucristo hay vida eterna y que en Él hay salvación. Concluyo diciendo, nuestra fe y nuestra confianza debe de estar depositada en Dios,